Les doy la bienvenida, comunidad emperrada, comunidad rugiente, comunidad informada, a esta nueva entrega de estos videos que tratamos de hacer con un montón de cariño, con un montón de ganas de contribuir a esta sociedad que necesita cambiar, esta realidad que necesita ser distinta a la realidad que vivimos. Y pues tenemos que enfrentarnos a todos los temas políticos que existen y que aunque a muchas personas no les guste escuchar, que les parezca bastante diferente, contraria o que no les resulte agradable escuchar, pues se tienen que tocar, porque pues esa es la única forma en la que podemos nombrar, podemos visualizar y podemos entender la realidad en la que nosotros vivimos, en la que nos encontramos. El día de ayer, 9 de agosto, se celebró o se conmemoró un día más del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para México este debería de ser un día muy importante por nuestra ascendencia indígena. Somos un país de una gran cultura, de un gran bagaje indígena, y que debemos de recuperar, que debemos de defender, porque por siglos, con la llegada de los europeos, pues estas culturas, estos pueblos, esta situación indígena se vio completamente borrada del mapa, fue completamente replegada hacia una posición política y social de lo más bajo. Entonces, como mexicanos, como sociedad, como personas que nos consideremos críticas, humanas y de izquierda, tenemos que hacer lo posible pues para tratar de contribuir un poco en esta redignificación de lo indígena. Por siglos los indígenas han sido la población que más ha sufrido desigualdad, pobreza, violencia, abandono, y ya es un momento clave en el contexto mexicano de que se les haga justicia, de que se les dé esa importancia que se merece. Desgraciadamente hay una población mexicana, una gran parte, un gran porcentaje de la población mexicana que sigue con el discurso de que pues existe una constitución política, existe una ley escrita en la que favorece a todos y en la que se incluye a todos, y que por qué tendrían que ser los indígenas un caso especial si ya están contemplados en la Constitución. Es lamentable que a esta altura de la historia sigamos creyendo que somos una sociedad estandarizada, que somos una sociedad igual, que somos una sociedad completamente cuadrada, que no nos distingue nada, cuando la realidad es que México es una sociedad multicultural, con una demografía completamente dispar, con una demografía completamente pluralizada, y ahí tendríamos que basar, y desde ahí tendríamos que arrancar para crear pues un conjunto de leyes en las que se beneficien cada uno de los miembros que viven o habitan en este país. Es bien complejo entender la situación de cada una de las comunidades, de los contextos que viven las poblaciones indígenas, pero pues tendremos que hacerlo. Ya no tenemos que estar negándolas, ya no tenemos que estarlas desvalorizando, que sus problemáticas no tienen el valor o el peso social y político que el de otras comunidades u otras poblaciones. Debemos de dejar eso y tenemos que pasar a la acción de defender
un derecho que les corresponde como poblaciones autónomas en las que se beneficie sus formas y sus modos de vida. A lo mejor habrá cosas que, digamos, ya caducaron, quizás en nuestra perspectiva, quizás en nuestras formas de ver la realidad, pero pues tenemos que respetarlas y tenemos que dejarlas a su libre determinación y autogestión, y que ellos vayan resolviendo sus problemáticas. Obviamente siempre con el apoyo del Estado, pues para favorecer todo el entorno social en el que viven las comunidades. El día de ayer hubo una reunión, una conferencia de prensa en el que se trataron dos temas relacionados con los pueblos indígenas en México, y que se propone a que este gobierno, en los 3 niveles de gobierno, reconozca y por primera vez se trate con la seriedad que se tiene que tratar los acuerdos de San Andrés Larráinzar y los acuerdos o la ley Cocopa, que surgieron a raíz del levantamiento armado zapatista y que en su momento se acordaron, se diseñaron y que se firmaron, pero que nunca se llevaron a cabo, que nunca se implementaron, que solo fue letra muerta. Y en este gobierno se da a conocer que por fin se enviará al Congreso estas reformas constitucionales que beneficien de manera real, que beneficien de manera sustancial a los pueblos indígenas, y que se aplique todo y se considere todo lo que se acordó en los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Es un gran paso para la justicia, para encontrar una justicia o llegar a una justicia con los pueblos indígenas. Esperemos que al llevarse esta iniciativa se analice, se tenga buena fe por parte de los diputados y senadores de todos los partidos, y se hagan estas reformas constitucionales para beneficio de los pueblos indígenas en México, que por siglos han sufrido el abandono, han sufrido la pobreza. Tenemos una sociedad mestiza, citadina, que sigue creyendo, que sigue pensando que la realidad que viven los pueblos indígenas es culpa de ellos, ¿no? Responsabilizan completamente a los pueblos indígenas de su situación política, social y económica, pintándolos desde lo más bajo y ruin hasta lo más burlesco, ¿no? Para las personas sin conciencia de clase, sin conciencia política, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, se encuentran en esa situación porque quieren, porque no trabajan, porque son flojos, porque no hacen más un esfuerzo por salir de donde están, cuando la realidad es que ningún gobierno, ninguna autoridad durante cientos de años se ha preocupado por generar las políticas públicas que le otorguen un desarrollo político, económico y social a estas comunidades. Si existiera una real justicia, una ley o una constitución que se aplicara de manera correcta, todas estas poblaciones, todas estas comunidades, pues crecerían a su forma, a su tiempo, a su ritmo y a sus usos y costumbres, pero no tendrían todas estas carencias sociales con las que viven. Vamos a revisar una nota que salió el día de hoy en pie de página, escrita por Cabo Sirenio, y viene relacionado con esta situación que se dio el día de ayer en Los Pinos, y en las que
se narra o se relata cómo ha venido intentando hacer estas reformas, que se han llevado las propuestas al Congreso, pero que ahora se tratará de forzar todavía más la maquinaria para que estas iniciativas se aprueben y se haga una reforma constitucional en favor de los pueblos indígenas. El humo de copal se esparció entre el colorido de los pueblos huirráricas, que llegaron al Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Ahí, entre la ofrenda y los aplausos, estaban los indígenas que llegaron de los distintos estados de la República para escuchar y hablar en el foro Reforma Constitucional y Pueblos Indígenas en México y América Latina. Todos, todas, vinieron a presenciar un hecho histórico para los pueblos y comunidades indígenas en México. Pues justo en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, recibieron el anuncio de una reforma que pretende saldar una deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos. El anuncio lo dio la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación, Josefina Elizabeth Bravo Rangel, quien aprovechó para adelantar que la reforma constitucional en derechos y cultura de los pueblos indígenas se enviará al Congreso de la Unión en septiembre de este año, durante el primer periodo legislativo. Después del anuncio, llegó el primer bloque de conferencias sobre la reforma constitucional, que se centró en el marco normativo internacional que existe en materia indígena y su armonización e implementación en los contextos nacionales. A cargo de esta explicación estuvo el abogado de ascendencia apache y purépecha, James Anaya. Otra característica fundamental de estas normas es que incluyen derechos no solo individuales, sino también colectivos, como los derechos humanos. Hasta ahora el derecho colectivo de los pueblos se aplica en el artículo 3 de cada instrumento internacional de la OIT, ONU y OEA, enfatizó el abogado. Y agregó que la reforma constitucional en materia indígena es la más adelantada en la región porque cumple con los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas. A la vez, que recoge las demandas que se plantaron en la Ley Cocopa y en los acuerdos de San Andrés Larraíncer, Chiapas. El olor a copal se fue combinando con los tamales, chocolate y café que mujeres y hombres saborearon mientras ponían atención al debate de los funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y líderes comunitarios que trabajaron en la elaboración de la reforma constitucional. En su intervención, la presidenta de la CONAPRED, Claudia Elvia Morales Reza, recordó a los funcionarios de las diversas instituciones que trabajan con los pueblos y comunidades indígenas que el trabajo está en el campo y no en las oficinas. Desde los espacios en que estamos, hagamos más trabajo en el territorio y menos escritorio. Esto para saldar las deudas históricas que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Morales Reza, además de funcionaria, sirvió de intérprete de sus compatriotas Huizarrica, pues a pesar de que es un evento de los pueblos indígenas, el foro organizado por el gobierno no contó con intérpretes, una de las viejas demandas de los pueblos indígenas. Hoy es un día para reflexionar y decirles a organismos del Estado, empresa, asociación, grupo o persona que no debe de haber ningún tipo de exclusión o diferencia por el origen, sexo, género, orientación sexual, religión, tono de piel y lengua. Porque la discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio a determinada persona o grupos. La directora del CONAPRED no se quedó ahí, pues que cuestionó las conductas cotidianas en la sociedad. A veces no lo percibimos, pero en algún momento hemos causado o recibido esos tratos, que como consecuencia afectan nuestros derechos como personas históricamente discriminadas. La que amargó los ricos tamales, chocolate y café fue la diputada federal Irma Juan Carlos. Ella reconoció que en el Congreso de la Unión no hay condiciones para aprobar la reforma constitucional que los pueblos y comunidades vienen reclamando desde hace casi 30 años. La circunstancia política en la que se encuentra nuestro país nos hace ver que no hay condiciones para avanzar en la reforma constitucional. Como ustedes saben, recientemente no se pudieron aprobar las iniciativas de reforma electoral y eléctrica que envió el presidente al Congreso de la Unión,
porque no tenemos mayoría calificada en ambas cámaras, reconoció la legisladora de Morena. El diputado local por la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, coincidió con la diputada. Precisó en que no hay condiciones para presentar la reforma constitucional. Sin embargo, pidió a los pueblos indígenas que trabajen en una agenda común. Si no ganamos en esta reforma, vamos por el plan C, como ya lo refirió la diputada Irma. Pero el ánimo en la sala era otro, pues se percibió un espíritu de cambio. Y así, mientras el profesor Marácame, Andrés Bautista, hablaba por los pueblos huirachica después del saludo en su lengua materna, el concejal dijo que antes del 9 de agosto era un día para tomarse la foto con los funcionarios. Pero esa historia ha cambiado. Hoy lo decimos con una alegría, porque hoy se llama Plan de Justicia para los Pueblos Indígenas. Pues bueno, les estaba comentando cómo hay esta perspectiva, ¿no? Recordemos que la directora de la CONAPRED no tiene mucho tiempo que fue nombrada la nueva directora, y ella es de ascendencia huixírika, y pues quieran o no, pues es un gran logro. Pues la primera persona, siendo mujer, la primera mujer y la primera indígena en ocupar un puesto de Estado, pues de cierta forma con una importancia y una trascendencia grande en el país. Ahora, veamos esta diferencia de cómo esta directora y otras personas relacionadas con grupos de trabajo e instituciones ven con ese compromiso de seguir trabajando y de seguir llevando en la agenda política del país el tema de la justicia hacia los pueblos indígenas. Y por otro lado están los representantes políticos de un partido político que se encuentra ahora en el poder y que lo ven de manera mucho más negativa, ¿no? Lo quieren ver como de responsabilidad hacia su grupo opositor, ¿no? Hacia un grupo opositor que es aquel que no quiere que el país avance, ¿no? Ponen ahí como ejemplo que no se han podido llevar a cabo ciertos cambios constitucionales, ciertas reformas constitucionales, pues por culpa de la oposición. Pues cuando deberían de decir, ok, no hemos podido avanzar en nuestros temas, pero creo que este tema que es importante y que es trascendente para todos y cada uno de nosotros, pues tiene que ser mucho más profundizado, ¿no? A lo mejor ocupar otro tipo de discurso en el que no culpara a la oposición, porque pues aún no se lleva la iniciativa al Congreso, porque aún no se le está planteando, y en lugar de decir pues no vamos a poder hacerlo, se ve difícil, se ve complejo, casi imposible, pues decirlo, vamos a luchar, vamos a tratar de convencer a los compañeros de las otras bancadas, porque es una parte importante, ¿no? Creo que el discurso político aquí fue más de los partidos políticos, fue más de culpabilizar que de conciliar y de llegar a un acuerdo, ¿no? No me parece bien esa postura. O sea, es real que sí existe una división política muy fuerte en lo que respecta a los partidos políticos, pero si no se cambia esa visión y si no se cambia el discurso, pues no se va a avanzar, ¿no? Ya tendrá el pueblo de México la capacidad de juzgar quién sí trabajó, quién no trabajó, quién estuvo en contra de las reformas que benefician al pueblo, y lo único que les corresponde a estos políticos pues es pues seguir chambeando, ¿no? Y ahora como el diputado hace mención a la reforma al plan C,
el plan C, pues para ellos es el voto masivo hacia el partido político de Morena. Pues cuando tampoco debería de ser, ¿no? Porque no sabemos a quiénes vayan a poner como candidatos, ¿no? No sabemos quiénes vayan a estar ahí para ocupar los puestos públicos. Y pues hemos tenido la mala experiencia de que pues han puesto pues candidatos bastante nefastos, ¿no? Para que al final pues terminen haciendo lo mismo que hacen los prianistas, pues no está chido. Yo sé que a ustedes les duele mucho cuando les hago estas críticas hacia el partido en el poder, pero pues es la realidad, banda. No podemos estar confiados siempre en lo que los políticos hagan o digan, porque pues los políticos al final siempre están viendo solo por su bienestar. ¿Pero qué contienen pues los acuerdos de San Andrés Larraín que fueron firmados por el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas? Si no mal recuerdo, fue casi al final. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. No es cierto, ya fueron con el gobierno de Ernesto Zedillo. Porque fueron al final a principios de 1996. ¿Qué contienen estos acuerdos de San Andrés? El gobierno federal se compromete con los pueblos indígenas a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General, ampliar participación y representación política, garantizar acceso pleno a la justicia, promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, asegurar educación y capacitación, garantizar la satisfacción de necesidades básicas, impulsar la producción y el empleo, proteger a los indígenas migrantes. Tiene que haber un pluralismo entre la relación del Estado con los pueblos indígenas, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación de los pueblos. En el marco jurídico tiene que haber la adopción de los siguientes principios que deben normar la nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado y el resto de la sociedad. Pluralismo, libre determinación, sustentabilidad, consulta y acuerdo, fortalecimiento del sistema federal y descentralización democrática, y tienen que existir reformas constitucionales y legales. Dentro de los acuerdos de San Andrés también un compromiso para Chiapas del gobierno del estado, y así como un gobierno federal y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tiene que haber el compromiso de propuestas de reformas constitucionales en el estado de Chiapas, reformas al marco constitucional de autonomía, remunicipalización, ampliación de la participación y representación política, municipio con población mayoritariamente indígena, garantías de acceso pleno a la justicia, educación indígena bilingüe intercultural, propuesta de reforma a las leyes secundarias del estado de Chiapas. Ahora, ¿qué otras acciones y medidas para el estado de Chiapas y que se comprometía tanto el gobierno del estado como el gobierno federal? Participación y representación política, garantías de acceso a la justicia, situación, derechos y cultura de la mujer indígena, acceso a los medios de comunicación, educación y cultura, instituciones de fomento, desarrollo y difusión de las culturas indígenas. Así, esto eran los acuerdos de San Andrés. Y eso es lo que proponen que se lleve a cabo, que se incluyan dentro de una reforma constitucional que tendrá que discutirse a principios de septiembre de este año. ¿Qué otra situación plantean incluir en esta nueva reforma? Pues la ley Cocopa, ¿no? Recuerden que la Cocopa era la Comisión de Concordia y Pacificación, que se creó precisamente por el Poder Legislativo en marzo de 1995. ¿Y de qué surgieron de esta ley? ¿Qué propone esta ley? Pues en su artículo 8 se crea la Comisión de la Concordia y Pacificación, integrada por los miembros de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión para el Diálogo y Conciliación para la Pacificación del Estado de Chiapas. Ahora, ¿qué es lo que contiene esta ley?
o qué es lo primero, a qué se iba a encargar esta comisión. Pues coadyuvar y fijar las bases para el diálogo y la negociación del acuerdo de concordia y pacificación, facilitar el diálogo y la negociación, promover ante las autoridades competentes condiciones para realizar el diálogo y gestionar ante la Secretaría de Gobernación la adopción de las medidas necesarias para la adecuada difusión de esta ley. Ahora sí, ¿qué es lo que contenía esta ley Cocopa? Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y como expresión de esta, a la autonomía como parte del Estado mexicano para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y en particular la dignidad e integridad de las mujeres. Sus procedimientos, juicios y decisiones serán convalidados por las autoridades jurisdiccionales del Estado. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno interno de acuerdo a sus normas en los hábitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad, fortalecer su participación y representación política de acuerdo con sus especificaciones culturales, acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos estos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuren su cultura e identidad, y adquirir y operar y administrar sus propios medios de la comunicación. Así es esta situación que engloba tanto a la ley Cocopa como a los acuerdos de San Andrés, y pues lo que buscan es completamente esta libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas, pues para autogestionarse, para autoadministrarse, y pues que tienen todo el derecho de luchar por ellos, ¿no? Si esto se aprueba, será un paso histórico para México. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que todos los partidos políticos voten a favor de estas reformas de ley, que ya no es posible que en pleno siglo XXI siga existiendo esta desigualdad, esta disparidad, este completo abandono por parte del Estado para los pueblos indígenas. Ya es momento de que el país cambie, que México cambie, y para este cambio verdadero se tiene que empezar a dar pues desde el respeto a los derechos y a respeto a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y como sociedad tenemos que unirnos pues para exigirlo y para que esto se haga realidad. Nos estamos escuchando en el próximo video. Les deseo lo mejor. Saben, participen, comenten, saluden, hagan lo que quieran en la cajita de comentarios, pero apoyemos este proyecto, porque pues el YouTube no nos quiere, entonces habrá que seguirle echando ganas como comunidad. Buenas vibras a todos y a todas.